La pregunta que el capítulo 6 del Apocalipsis dejó sin respuesta no fue un descuido narrativo ni un error de composición. Fue una decisión arquitectónica completamente deliberada, una pausa construida con intención para que el lector sintiera exactamente lo que los que gritaban desde las grietas de las rocas sentían, que no había respuesta visible al nivel donde ellos estaban buscando. Juan terminó el sexto sello con reyes, generales, ricos, poderosos, esclavos y libres gritando juntos una sola pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie en el gran día de su ira? Y el cielo no respondió en el capítulo 6. No hubo séptimo jinete, no hubo declaración desde el trono. El capítulo terminó con la pregunta suspendida en el aire. Los primeros 6 sellos produjeron algo concreto, visible, dramático con cada apertura. El primer sello liberó un jinete en caballo blanco con arco y corona que salió conquistando. El segundo quitó la paz de la tierra con una espada que salió de las manos de un jinete en caballo rojo. El tercero trajo una balanza y una voz que regulaba el precio del trigo mientras protegía el aceite y el vino. El cuarto trajo a la muerte personificada con el Hades, siguiéndola, con autoridad sobre un cuarto de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y bestias. El quinto abrió el altar y mostró almas de mártires clamando justicia con voz que pedía respuesta. El sexto sacudió el universo entero. Terremoto global, sol oscurecido, luna como sangre, estrellas cayendo, cielo recogiéndose como pergamino. Antes de continuar con lo que el séptimo sello contiene, si este tipo de revelación bíblica está hablando a tu espíritu, si estás hambriento de lo que las Escrituras realmente dicen sobre el proceso que están describiendo los tiempos que vivimos, suscríbete a este canal ahora mismo. Cada semana aquí descubrimos lo que ha estado escondido en las Escrituras en plena vista, y lo hacemos con el nivel de detalle y profundidad que el texto merece. Cada uno de los 6 primeros sellos produjo algo que se podía ver, describir, registrar. Imagen tras imagen de perturbación creciente. Y entonces el séptimo sello abre. Y lo que produce no tiene imagen visible, no tiene jinete, no tiene cataclismo, no tiene voz que grita desde el cielo. El versículo de Apocalipsis 8:1 dice esto con una economía de palabras que no tiene precedente en los capítulos anteriores. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El mismo cielo que desde el capítulo 4 ha estado lleno de truenos que salen del trono, de 4 seres vivientes que claman día y noche, de 24 ancianos cayendo ante el trono con sus coronas, de millones de ángeles proclamando con voz de gran número. Ese cielo guarda silencio total. La pregunta que la mayoría no se hace cuando lee este versículo es precisamente la más importante. ¿Por qué media hora? No un momento, no un tiempo, no por un instante. Media hora específica, con una duración que el texto registra con precisión deliberada. Para entender por qué esa duración importa, necesitas conocer el contexto litúrgico del templo hebreo que Juan y todos sus primeros lectores conocían desde la infancia. En la liturgia del segundo templo de Jerusalén, la ofrenda del incienso se realizaba 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. El sacerdote designado por sorteo ese día. Una vez en toda su vida, muchos sacerdotes recibían ese honor. Entraba solo al lugar santo. Colocaba el incienso sobre las brasas del altar de oro que estaba frente al velo, y mientras el humo subía lentamente, el pueblo que esperaba afuera permanecía en silencio orando. Lucas 1:10 captura exactamente ese momento cuando describe a Zacarías en el templo. Toda la multitud del pueblo estaba orando afuera a la hora del incienso. El sacerdote adentro, el pueblo afuera, el humo subiendo, el silencio sostenido.
Las oraciones de la multitud, concentradas en ese tiempo específico de presentación ante la presencia divina. Media hora de silencio del pueblo afuera mientras el incienso subía adentro. Así era la liturgia que todo judío del siglo I conocía. Y Zacarías, dentro del lugar santo, vio al ángel Gabriel de pie a la derecha del altar del incienso. El silencio litúrgico no estaba vacío. Estaba lleno de algo que ocurría en la dimensión que el lugar santo representaba. Cuando Juan escribe silencio en el cielo como por media hora, está usando lenguaje litúrgico reconocible para cualquier lector judío del primer siglo, de una manera que va mucho más allá de una simple pausa dramática. No es una metáfora vaga de calma antes de la tormenta. No es un recurso narrativo para crear suspenso. Es el lenguaje específico de la intercesión ante el trono, el lenguaje de un momento en que las oraciones de un pueblo son presentadas formalmente ante el Señor. Lo que la liturgia del templo terrenal hacía 2 veces al día con las oraciones de Israel, el templo celestial lo hace en Apocalipsis 8 con algo de una escala completamente diferente. No las oraciones de un día, sino las oraciones de toda la historia del pueblo de Dios. Hebreos 8:5 establece el principio teológico que conecta el rito terrenal con la realidad celestial. Como Moisés fue advertido por Dios cuando iba a erigir el tabernáculo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El tabernáculo fue construido según el modelo que Dios le mostró a Moisés en la montaña. Eso significa que hay un original. Lo que el sacerdote hacía en el templo terrenal era el reflejo de algo que ocurre en el templo celestial. El rito del incienso en el lugar santo no era una práctica arbitraria que Israel inventó. Era la sombra proyectada por un evento real que ocurre en el cielo. Y Apocalipsis 8 describe ese evento celestial en el momento más crítico de la historia cósmica. El silencio del séptimo sello no responde entonces a la pregunta de Apocalipsis 6:17 con palabras. La responde con el gesto litúrgico más poderoso posible. El cielo entero se detiene y se concentra en lo que está a punto de ocurrir. Hay momentos en que el silencio dice más que cualquier declaración. El silencio de un padre frente a algo que sus hijos no pueden comprender todavía. El silencio de un médico antes de dar un diagnóstico que va a cambiar todo. El silencio del juez antes de leer el veredicto que fue deliberado durante horas. El séptimo sello inaugura el juicio de Dios respondido. Y el cielo guarda silencio, porque lo que está a punto de ocurrir requiere concentración total de toda la creación. Si esto está tocando algo en tu espíritu ahora mismo, escribe en los comentarios: la palabra de Dios no falla. Esa declaración es un ancla de fe para lo que viene a continuación en esta revelación. Los 7 ángeles con las 7 trompetas aparecen desde el inicio del capítulo 8. Están presentes, listos, preparados. Pero antes de que a alguno de ellos se le dé la señal de tocar, el texto introduce a un ángel diferente, con una función completamente diferente de la que los 7 trompetistas tienen. Apocalipsis 8:3 dice: y otro ángel vino y se paró ante el altar, teniendo un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Este ángel no toca, no proclama, no ejecuta juicio visible. Su función es litúrgica y específica: recibir las oraciones de todos los santos y presentarlas ante el trono mezcladas con el incienso celestial. La frase griega del texto es proseuchai panton hagion, las oraciones de la totalidad de los consagrados. Panton, todos, sin excepción, sin filtro. El texto no dice las oraciones de los que oraron con suficiente fe.
No dice las oraciones de los que usaron las palabras correctas. No dice las oraciones de los teológicamente precisos. Dice las oraciones de todos los santos, de la totalidad de las personas que estuvieron en relación de pacto con Dios a lo largo de toda la historia. Desde los patriarcas hasta los mártires de los sellos, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los creyentes del siglo XXI. Cada súplica que pareció quedar sin respuesta, cada Señor, ¿por qué?, que quedó suspendido en el silencio de una habitación oscura. Todo eso está en ese incensario de oro. El texto añade un detalle que los lectores superficiales pasan por alto. Al ángel se le dio mucho incienso. No una porción modesta, no una cantidad simbólica, mucho incienso. La escala del incienso corresponde a la escala de lo que se va a presentar. Toda la historia de las oraciones de todo el pueblo de Dios requiere una cantidad de incienso proporcional a esa escala, y Dios provee exactamente la cantidad necesaria. El ángel no tuvo que conformarse con poco incienso para una tarea grande. Dios le dio mucho incienso para la presentación más grande de la historia litúrgica cósmica. Eso no es un detalle decorativo en el texto. Es una declaración sobre el valor que el Señor asigna a la oración de su pueblo. El Salmo 141:2 conectó el incienso con la oración siglos antes del Apocalipsis. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. David escribió eso no como figura literaria abstracta, sino como la realidad que la liturgia del tabernáculo representaba. Las oraciones tienen una dirección, suben, tienen un destino. El trono, tienen una garantía, no son descartadas en ningún punto del proceso. Lo que Apocalipsis 8 agrega a ese principio es la escala escatológica de lo que ocurre cuando toda la acumulación de esas oraciones es presentada junta ante el Señor en el momento que Él eligió para actuar, que no es necesariamente el momento que los que oraron habrían elegido. Romanos 8:26-27 añade otra capa a este mismo principio. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El creyente no siempre sabe cómo orar, no siempre tiene las palabras correctas, no siempre entiende qué necesita pedir. El Espíritu añade a esas oraciones lo que les falta. El mucho incienso que el ángel recibe en Apocalipsis 8:3 puede ser la expresión visible de esa intercesión del Espíritu. Las oraciones de los santos, completadas y perfeccionadas por quien conoce la voluntad de Dios. Hay alguien viendo este video que oró durante años por algo que todavía no llegó. Hay alguien cuya oración más desesperada pareció no atravesar el techo de su habitación en la noche más oscura de su vida. El Apocalipsis no describe un Dios que filtró esas oraciones, que descartó las que parecían demasiado pequeñas, que guardó solo las que tenían el nivel de fe suficiente. Describe un ángel que recibe activamente, que añade activamente, que presenta formalmente ante el trono lo que el pueblo presentó ante él. El Dios del Apocalipsis no archiva como irrelevante lo que sus hijos le presentaron con honestidad. Lo guarda, lo administra, lo presenta en el momento que él determinó y actúa en consecuencia de lo que recibió. El versículo 4 de Apocalipsis 8 describe lo que ocurre con ese humo, y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel ante Dios. Ante Dios. El texto usa la preposición enopión, delante de, en presencia de, hasta la presencia misma. No dice hacia Dios como una dirección vaga.
No dice cerca de Dios, como una proximidad general. Dice ante Dios, hasta la presencia inmediata del ser que todo lo ve, todo lo escucha, todo lo recibe. La oración que alguien hizo en un cuarto oscuro, convencido de que nadie escuchaba, llegó hasta ahí. No porque esa persona fuera especialmente elocuente ni particularmente santa, sino porque la promesa del texto es que eso es exactamente lo que hacen las oraciones del pueblo de Dios, cuando salen del corazón de alguien en relación genuina con el Señor. Si este contenido está siendo de valor para tu comprensión de las Escrituras, dale like a este video en este momento. Cada like ayuda a que esta revelación llegue a alguien más que la está buscando ahora mismo y todavía no la encontró. Pero lo que viene en el versículo 5 es lo que transforma todo lo anterior en algo con consecuencias directas sobre la historia. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, el mismo incensario que recolectó las oraciones, el mismo objeto que ascendió ante el trono lleno de súplicas de toda la historia del pueblo de Dios. Ese incensario es llenado ahora con fuego del altar y lanzado sobre la tierra. Lo que viene después, las 7 trompetas, el juicio escalado sobre los sistemas de la creación, no cae del cielo porque un Dios irritado decidió actuar de forma impulsiva. Cae como la respuesta deliberada y precisa a cada clamor que jamás fue presentado ante el trono. Piensa en lo que eso significa para la imagen del juicio de Dios que tienes. La imagen popular del juicio divino es la de una ira que explota cuando se acumula suficiente provocación. La imagen del Apocalipsis es radicalmente diferente, la de una justicia que responde con precisión a lo que fue presentado ante ella. Hay una diferencia enorme entre las dos imágenes. La ira que explota es reactiva e impredecible. No sabes cuándo va a detonar ni con qué fuerza. La justicia que responde es deliberada y proporcional. Tiene en cuenta lo que recibió. Mide la respuesta de acuerdo a lo que ocurrió. Actúa con la precisión del Señor, que conoce perfectamente la historia de cada clamor que ascendió ante Él. El fuego que llena el incensario antes de ser lanzado sobre la tierra viene del altar, el mismo altar sobre el que el incienso con las oraciones de los santos fue presentado. Levítico 16, 12-13 describe al sumo sacerdote tomando brasas de ese mismo altar para el servicio del día de expiación. El altar es el punto de convergencia entre la ofrenda y el fuego que la acepta. En el día de expiación, el sumo sacerdote tomaba brasas de ese altar y las colocaba en el incensario junto al incienso. El perfume del incienso llenaba el lugar santísimo antes de que el sacerdote presentara la sangre ante el propiciatorio. El mismo patrón aparece en Apocalipsis 8. El fuego de la justicia proviene del mismo lugar que el fuego de la intercesión. No son dos fuegos distintos. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se disponen a tocarlas en la secuencia que Apocalipsis describe. Los sellos perturbaron la historia humana con jinetes, mártires y cataclismos geopolíticos. Las trompetas hacen algo cualitativamente diferente, afectan los sistemas de la creación que sostienen la posibilidad de vida humana sobre la tierra. La naturaleza de la perturbación cambia de categoría, y el texto lo señala desde el primer toque de la primera trompeta con una precisión que los lectores del siglo XXI pueden leer de maneras que los lectores del siglo I no podían imaginar completamente. La primera trompeta produce granizo y fuego mezclado con sangre, lanzados sobre la tierra. El resultado, 1/3 de los árboles quemado y toda la hierba verde quemada. El patrón de Éxodo está presente desde el inicio. La 7ª plaga de Egipto fue granizo con fuego.
Éxodo 9:24, y destruyó los cultivos y los árboles del Egipto que el granizo encontró al descubierto. Pero la escala del Éxodo afectó a una nación específica en un período específico. Lo que la primera trompeta del Apocalipsis describe afecta un tercio de los sistemas de vegetación del planeta entero. La especificidad del daño no es decorativa. Árboles y hierba son los sistemas de fotosíntesis, de fijación de carbono, de sostenimiento del suelo, de producción de oxígeno y de cadena alimentaria de toda la vida terrestre. Para entender la magnitud concreta de ese daño, los bosques del mundo cubren aproximadamente el 31% de la superficie terrestre del planeta y son responsables de producir una fracción significativa del oxígeno disponible para los organismos aeróbicos. Los pastos y las hierbas cubren otro 40% de la superficie terrestre y son la base de la cadena alimentaria de prácticamente todos los animales herbívoros que alimentan a su vez a los carnívoros. Un tercio de esos sistemas afectados, no destruidos como hipérbole retórica, sino dañados en la proporción específica que el texto declara, produciría consecuencias sobre la temperatura global, los patrones de precipitación, la calidad del aire y la disponibilidad de alimentos de una escala que ningún evento histórico registrado ha igualado. La segunda trompeta lanza al mar algo como una gran montaña ardiendo en fuego, y un tercio del mar se convierte en sangre, un tercio de los seres vivos del mar muere, y un tercio de los barcos es destruido. La imagen de la montaña ardiendo en el mar tiene precedente en las tradiciones proféticas. Jeremías 51:25 llama a Babilonia monte destruidor que destruiste toda la tierra, usando el lenguaje de montaña para describir un poder geopolítico. Sin embargo, el Apocalipsis lo lanza físicamente al mar con consecuencias ecológicas concretas. Los mares cubren el 71% de la superficie del planeta, producen más del 50% del oxígeno disponible, regulan el clima global mediante la absorción de calor y la circulación oceánica, y alimentan proteínas a miles de millones de personas. Un tercio de ese sistema afectado es de una categoría diferente a cualquier perturbación que los sellos describieron. La tercera trompeta hace caer una estrella ardiendo llamada ajenjo, absintos en el griego, nombre de una planta conocida en la antigüedad por su amargura extrema y sus efectos tóxicos sobre el sistema nervioso cuando se consume en altas concentraciones. La estrella cae sobre un tercio de los ríos y fuentes de agua dulce, y las aguas se vuelven amargas, de modo que muchos hombres mueren a causa de ellas. Las dos primeras trompetas atacaron los sistemas de la tierra, vegetación, y del mar. La tercera ataca el sistema de agua dulce interior, los ríos, los lagos, los acuíferos. El agua potable representa menos del 3% del agua disponible en el planeta, y de ese 3%, la mayor parte está congelada en glaciares o inaccesible en acuíferos profundos. Lo que queda disponible para el consumo humano es frágil, limitado y completamente vital. La cuarta trompeta oscurece un tercio del sol, un tercio de la luna y un tercio de las estrellas. El día pierde un tercio de su luz. La noche pierde un tercio de la suya. Los cuerpos celestes que orientan los ciclos de siembra y cosecha, los patrones migratorios de las especies, los ritmos circadianos de los organismos vivos, la fotosíntesis que convierte energía solar en materia orgánica, afectados en un tercio de su capacidad de funcionamiento. Los profetas del Antiguo Testamento usaron exactamente este tipo de imagen para describir el juicio de Dios sobre las naciones. Amós 8:9 anunciaba que el sol se pondría al mediodía. Isaías 13:10 que las estrellas y los luceros no darían su luz. Joel 2:31 que el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre. Juan no inventa nuevo lenguaje apocalíptico.
Usa el lenguaje profético establecido durante siglos y lo aplica a la escala global que ninguno de esos profetas podía haber imaginado completamente. Hay un patrón estructural en las primeras 4 trompetas que vale la pena articular con claridad porque revela la intención arquitectónica del texto. Cada trompeta ataca un sistema diferente de la creación. Tierra, vegetación y ciclos biológicos. Mar, ecosistemas oceánicos, comercio, clima. Agua dulce, el sistema de hidratación que ninguna vida terrestre puede ignorar. Luz celestial, los reguladores de todos los ritmos biológicos del planeta. No es caos, no es destrucción aleatoria, es una deconstrucción metódica, deliberada, sistemática de los sistemas que sostienen la vida humana en el planeta tal como la conocemos. Y cada sistema es afectado en exactamente 1/3 de su capacidad total. No destruido completamente, pero sí perturbado en proporción suficiente para que las consecuencias en cascada sean de una escala sin precedentes. Si has sentido que hay más en las Escrituras de lo que te han enseñado, que el mapa del Apocalipsis tiene secciones que la mayoría de las iglesias no están explorando con la seriedad que merecen, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para los que están listos para ir más profundo que la superficie. Entre la 4ª y la 5ª trompeta, Juan ve algo que interrumpe la secuencia y que no tiene equivalente en los 6 sellos anteriores. Un ángel volando por en medio del cielo, en el espacio visible por todos, que proclama con voz fuerte: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar! El triple ay, wow, wow, wow en el griego señaliza que lo que viene es cualitativamente diferente de lo que ya ocurrió. Las primeras 4 trompetas afectaron los sistemas de la creación. Las siguientes 3 afectarán directamente a los seres humanos. El texto hace esa distinción explícita y pública antes de que ocurra. El proceso del Apocalipsis tiene una arquitectura comunicativa incorporada. Antes de cada escalada hay un anuncio. La 5ª trompeta, el primer ay, abre el pozo del abismo. Una estrella que ha caído del cielo recibe la llave del pozo. Del pozo abierto sube humo tan denso como el de un gran horno, que oscurece el sol y el aire. Del humo emergen entidades descritas con un lenguaje que combina características que ningún organismo natural combina. Cuerpo de langosta, aguijón de escorpión, poder de caballos de guerra, rostro con proporciones humanas, cabello como de mujer, dientes como de leones, corazas como de hierro, sonido de alas como el de carros de muchos caballos corriendo a la batalla. El texto acumula imágenes de fuentes distintas del reino animal y del ámbito humano para describir una realidad que ninguna imagen individual puede capturar por sí sola. El efecto de estas entidades es específico. No matan, sino que torturan durante 5 meses, y el texto precisa el nivel del tormento usando la referencia más universalmente conocida de dolor agudo. Su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. El escorpión es el estándar de dolor concentrado que ningún lector mediterráneo necesitaba explicación para comprender. Y eso durante 5 meses. El texto especifica el límite temporal, 5 meses, que coincide con el ciclo de vida de las langostas naturales, que va de mayo a septiembre en el mundo mediterráneo, lo que sugiere que Juan usa patrones de la naturaleza como medida reconocible para una realidad que supera la naturaleza. El libro de Job 38:11 muestra al Señor diciéndole al mar: «Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante». El límite de 5 meses sobre la 5ª trompeta es el mismo principio aplicado a las fuerzas del abismo. El objetivo de las entidades de la 5ª trompeta tiene una delimitación que el texto hace explícita. Solo los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. El capítulo 7,
que Juan insertó entre el sexto y el séptimo sello, describió a los siervos de Dios siendo sellados en sus frentes antes de cualquier daño. La quinta trompeta confirma que ese sello tiene función protectora específica dentro del proceso de las trompetas. El juicio no es ciego, no es indiferente a quién está de qué lado. El Señor del proceso sabe exactamente quiénes llevan su sello, y las fuerzas que salen del abismo operan dentro de los límites que el Señor del proceso delimitó para ellas. El gobernante de esas entidades es identificado en Apocalipsis 9:11 con dos nombres: Abadón en hebreo, que significa destrucción o perdición, y Apolión en griego, que significa el destructor. Este detalle no está en el texto por accidente ni por decoración literaria. El texto da nombre al gobernante de lo que sale del abismo para que el lector entienda que lo que se describe no es caos aleatorio, sino una fuerza con identidad específica, con un gobernante identificado, con un límite temporal, con un límite de objetivo. Incluso las fuerzas del abismo operan dentro de una estructura que el Señor del proceso delimitó con precisión. El destructor puede destruir solo hasta donde el Señor del proceso lo permite, y no 1 milímetro más. La sexta trompeta, el segundo ay, libera a 4 ángeles que estaban atados en el gran río Éufrates. La especificidad geográfica del Éufrates no es casual ni arbitraria. En el Antiguo Testamento, el Éufrates es la frontera oriental del mundo hebreo, de donde venían los ejércitos de Asiria y Babilonia, que Dios usó como instrumentos de juicio sobre Israel cuando Israel se alejó del pacto. El texto dice que estos 4 ángeles estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año de su actuación. No estaban esperando una decisión que se iba a tomar en el último momento. Estaban preparados. La palabra griega etoimasmenous implica una preparación deliberada anterior al momento de la acción, para coordenadas temporales exactas, conocidas antes de que comenzara el proceso. De la liberación de los 4 ángeles del Éufrates procede un ejército de 200 millones de jinetes. El número es tan específico que Juan lo registra como algo que oyó, no solo que vio. Y oí el número de ellos, 200 millones de jinetes. Los caballos y jinetes de la sexta trompeta son descritos con características que combinan imágenes de fuego, humo, azufre, serpientes y daño múltiple simultáneo. El resultado numérico es registrado con la misma precisión que el número. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. El fuego, el humo y el azufre que salían de las bocas de los caballos. 1/3 de la humanidad. Después de todo lo que las primeras 5 trompetas ya produjeron sobre los sistemas de la creación y sobre las personas, la sexta trompeta suma la pérdida de 1/3 de la humanidad restante. La acumulación desde la primera trompeta hasta la sexta revela una progresión deliberada donde cada elemento es más impactante que el anterior, y cada uno afecta una dimensión diferente de la realidad. 1/3 de la vegetación de la tierra, 1/3 de los sistemas del mar, 1/3 del agua dulce, 1/3 de la luz celestial, 5 meses de tormento sobre los que no tienen el sello, 1/3 de la humanidad muerta. La pregunta que el texto mismo provoca en el lector honesto es la que todo observador de este proceso tendría que hacerse. Con semejante nivel de perturbación, con una evidencia de la intervención divina de esa escala, ¿qué hizo la humanidad que sobrevivió todo eso? La respuesta que Apocalipsis 9:20-21 ofrece es la más perturbadora de toda la sección, y los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera,
las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ni aun así. El texto usa esa frase deliberadamente para comunicar que lo que acabó de ocurrir debería haber producido el arrepentimiento, y no lo produjo. El juicio, por sí solo, no transformó el corazón que estaba determinado a no recibir la transformación. El mismo patrón ocurrió en Éxodo. El faraón vio el Nilo convertido en sangre, vio las ranas saliendo de las aguas hasta invadir su cámara y su cama, vio los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo con fuego, las langostas que cubrieron toda la tierra, las tinieblas que se podían palpar. Después de cada una de las primeras 9 plagas, el texto registra que el faraón endureció su corazón, o que Dios endureció el corazón del faraón. Un proceso de endurecimiento que comenzó con la decisión del faraón de resistir y que eventualmente se volvió parte de la naturaleza del faraón que había elegido esa resistencia. El Apocalipsis muestra ese mismo patrón del faraón repetido a escala global. La evidencia del poder de Dios no produce automáticamente reconocimiento. El corazón que ha elegido la oscuridad puede mirar la luz directamente y seguir eligiendo la oscuridad. Ahora es el momento de la revelación arquitectónica central de este video, la que explica por qué el 7º sello es diferente en categoría a todos los anteriores. Los primeros 6 sellos describieron un proceso de apertura secuencial. Cada sello produjo su contenido y avanzó al siguiente. El 7º sello no cierra esa secuencia con un jinete final ni con un cataclismo definitivo. El 7º sello abre algo de un nivel diferente. Dentro del 7º sello aparecen las 7 trompetas. Eso es lo que Apocalipsis 8 muestra. Pero hay una capa más. La 7ª trompeta, cuando suena en Apocalipsis 11:15, no termina el proceso. Dentro de la 7ª trompeta aparecen las 7 copas de Apocalipsis 16. El 7º sello contiene las 7 trompetas. La 7ª trompeta contiene las 7 copas. El 7º elemento de cada serie no cierra el proceso. Lo profundiza al siguiente nivel de resolución. Cada 7º ítem es un umbral hacia la siguiente serie, no una conclusión de la serie que lo precede. El 7º sello inaugura las trompetas. La 7ª trompeta inaugura las copas. Y la 7ª copa, Apocalipsis 16:17, produce las palabras «Hecho está» desde el trono, que son el verdadero cierre del proceso completo. El 7º sello era el inicio de ese proceso de 3 niveles, no su culminación. El silencio de media hora era la inauguración de algo que tardará el resto del libro del Apocalipsis en desplegarse completamente. Este patrón de estructura concéntrica y de profundización por niveles no fue inventado por Juan. Está presente en Daniel, el libro que Juan más densamente citó a lo largo de todo el Apocalipsis. En Daniel 7, el profeta ve 4 bestias y el anciano de días en trazo grueso. En Daniel 8 vuelve sobre el mismo periodo histórico con mayor resolución. El carnero y el macho cabrío agregan detalles que el capítulo 7 no contenía. En Daniel 10:12, el ángel le da la visión más completa del mismo periodo histórico, con elementos y precisiones que los capítulos anteriores solo insinuaban. Cada sección de Daniel no contradice ni reemplaza la anterior. Hace zoom in, agrega resolución, completa el cuadro que los capítulos anteriores trazaron en sus líneas más gruesas. Juan construyó el Apocalipsis siguiendo ese mismo principio arquitectónico. Cuando la 7ª trompeta suena en Apocalipsis 11:15, lo que Juan oye no es el sonido del juicio final, sino una proclamación desde el cielo. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pasado perfecto.
Los reinos del mundo han llegado a ser del Señor. No van a llegar a ser como promesa futura incierta. Han venido a ser con la certeza del tiempo perfecto, que en el griego indica un estado que comenzó en el pasado y es permanente en el presente de quien declara: la séptima trompeta no produce destrucción. Produce una declaración de soberanía total que no puede ser revertida por ninguna fuerza que intente oponérsele. Los 24 ancianos de Apocalipsis 11, 16, 17 responden a esa proclamación con una adoración que revela el significado de lo que acaba de ocurrir. Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, te damos gracias porque has tomado tu gran poder y has reinado. La adoración de los 24 ancianos en el Apocalipsis siempre acompaña momentos de reconocimiento, cuando la realidad de quién es el Señor se hace visible de una manera nueva. Su adoración en la séptima trompeta reconoce que lo que fue prometido desde el trono, lo que fue preservado a través de todo el proceso de los sellos y las trompetas, ha llegado a su declaración formal. El reino del Señor no es un proyecto en riesgo, es una realidad declarada. La séptima copa, al final del proceso completo de los 3 niveles, produce las palabras de Apocalipsis 16-17, hecho está desde el trono. La misma declaración que Cristo hizo desde la cruz en Juan 19:30, consumado es, tetelestai en el griego original, el mismo término contable que los comerciantes del primer siglo escribían sobre las deudas saldadas. Lo que comenzó con el silencio de media hora en el séptimo sello, termina con el hecho está, desde el trono al final de la séptima copa. El proceso que el silencio inauguró tiene un resultado declarado antes de que comenzara. El Señor del proceso sabía el final antes de que el primer sello fuera abierto. Entonces, ¿qué significa todo esto para el creyente que está viviendo en 2026 dentro de la historia que el Apocalipsis describe como proceso en marcha? El texto ofrece varias respuestas directas que vale la pena articular con claridad. La primera es esta: el proceso no está fuera de control. El juicio del Apocalipsis es estructurado, deliberado y con límites específicos en cada etapa. Cada trompeta tiene un efecto delimitado, 1/3 de esto, 5 meses de aquello, la hora y el día y el mes y el año exactos para los ángeles del Éufrates. El Dios que juzga es el mismo que en Job 38:11 le dijo al mar: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. El límite es parte del carácter del Dios que actúa en el Apocalipsis. La segunda respuesta está en Apocalipsis 7, el capítulo que Juan insertó entre el 6º sello y el 7º, exactamente en el punto donde la pregunta ¿quién podrá sostenerse?, quedó sin respuesta. 4 ángeles retienen los 4 vientos de la tierra, mientras otro ángel sube del oriente con el sello del Dios vivo, proclamando que no se haga daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sean sellados los siervos de Dios. 144,000 sellados de las tribus de Israel, y una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, vestidos con vestiduras blancas, de pie ante el trono, proclamando salvación al Cordero. El capítulo 7 responde directamente a la pregunta del capítulo 6. Los que pueden sostenerse son los sellados por Dios, los que están vestidos de blanco ante el trono. Los que se esconden bajo las rocas en Apocalipsis 6 preguntan, ¿quién podrá sostenerse? Y no tienen respuesta porque buscan la respuesta en el nivel equivocado, entre los reyes y los generales, entre los ricos y los poderosos. Apocalipsis 7 responde con una imagen que no deja lugar para la ambigüedad. La multitud de todas las naciones que puede sostenerse no es la que acumuló poder suficiente para resistir el juicio, sino la que llegó lavando sus vestiduras en la sangre del Cordero. La respuesta a la pregunta de ¿quién puede sostenerse?
Es exactamente contraintuitiva respecto a los estándares del mundo que hace la pregunta. No el más poderoso, el que se acercó al Cordero. El patrón del Éxodo aplica también aquí con fuerza. Las plagas cayeron sobre Egipto, pero Gosén, donde habitaba el pueblo de Dios, fue distinguida de manera específica y deliberada. Éxodo 8:22 registra las palabras de Dios a través de Moisés. Mas en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. No fuera de la historia de las plagas, no en un escape previo al inicio del proceso, distintos dentro de él. Gosén seguía siendo parte del mismo Egipto geográfico, pero el Señor que actuaba sobre Egipto sabía dónde estaba su pueblo y lo distinguió activamente. Ezequiel 9 anticipó ese mismo patrón siglos antes del Apocalipsis. El profeta ve en visión a Dios enviando a un hombre con vestiduras de lino y un tintero de escribano a recorrer la ciudad de Jerusalén. Su misión antes del juicio: pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los que ejecutan el juicio, a todo aquel que tenga la señal, no os acerquéis. La señal en la frente de Ezequiel 9 es la anticipación directa del sello en la frente de Apocalipsis 7. Y en ambos casos, la señal no es para los perfectos ni para los que nunca fallaron. Es para los que gimen ante la condición del mundo. El lamento ante lo que el mundo se ha convertido es en sí mismo una postura que el texto identifica como digna de la señal de protección. La tercera respuesta conecta directamente con el incensario de Apocalipsis 8. Si las oraciones de todos los santos están siendo recolectadas y presentadas ante el trono en el momento que el Señor determinó, entonces ninguna oración es desperdiciada. La oración que alguien hizo durante décadas por sus hijos sin ver el resultado está en ese incensario. La oración del creyente que intercedió por alguien que igual murió sin aparente resultado está ahí, no como evidencia del fracaso de la oración, sino como ofrenda guardada que el Señor del proceso administra en su tiempo. Habacuc 2:3 dijo algo sobre la visión que aplica al proceso de la oración. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hay algo que el silencio de 30 minutos en el cielo le dice al creyente sobre el valor del silencio en la vida de oración, que va más allá de la teología y toca la experiencia cotidiana. El cielo sabe cuándo callar. El cielo sabe cuándo la acción correcta es esperar en silencio a que el incensario esté lleno antes de lanzar el fuego. El mundo en 2026 tiene una alergia profunda al silencio. La notificación constante, la actualización permanente, el ruido que llena cada espacio de quietud disponible hacen del silencio algo que se siente incómodo, improductivo, sospechoso. Todo eso va en dirección opuesta de lo que el séptimo sello describe como la postura del cielo en el momento más crítico de la historia cósmica. El cielo eligió el silencio, media hora, y ese silencio no fue cobardía ni incertidumbre, fue concentración total. Isaías 41:10. No fue escrito para tiempos cómodos ni para personas que ya tenían todo resuelto. Fue escrito para exactamente este tipo de momento, para alguien que estaba dentro de un proceso que no controlaba y que necesitaba una palabra que le diera la estabilidad para seguir. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La mano que esfuerza al creyente dentro del proceso es la misma que abrió el séptimo sello.
la misma que administra el incensario con las oraciones de todos los santos, la misma que delimitó a 5 meses el tormento de la quinta trompeta. Esa mano no está improvisando mientras el proceso avanza. Está ejecutando un plan cuyo resultado fue declarado antes de que comenzara. Salmo 46:10 dice en el original hebreo, Rafa Udeu, solten la tensión y sepan que yo soy Dios. Rafa no es pasividad indiferente, es la decisión deliberada de soltar la tensión que viene de intentar controlar lo que está fuera del control humano, para descansar en la soberanía del que sí lo controla. El Salmo 46 rodea a ese versículo con imágenes que suenan exactamente como el Apocalipsis. Tierra que se remueve, montes que se sacuden en el corazón del mar, aguas que braman y se turban, reinos que se estremecen, y en medio de todo eso, el mandato es Rafa, no porque no esté pasando nada, sino porque el que sí sabe lo que está pasando, dijo que lo tiene. La postura que el Apocalipsis propone para el creyente dentro de este proceso no es escape previo ni fatalismo paralizante. No es salgamos del mundo antes de que empeore, ni todo está perdido de todas formas. La postura es la de los 7 ángeles de Apocalipsis 8:2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. De pie, no huyendo, no tirados, no gritando desde las grietas de las rocas. De pie, en la presencia del Señor del proceso, esperando la señal. Eso es exactamente lo que los que están en Gosén hacen durante las plagas, lo que Daniel hace en Babilonia, lo que los 24 ancianos hacen cuando la 7ª trompeta suena. Están de pie ante el Señor del proceso y lo adoran porque conocen quién es y qué tiene en su mano. El sello de Dios del capítulo 7, la señal en la frente de los que gimen por las abominaciones del mundo, no es un salvoconducto que garantiza ausencia de toda dificultad dentro del proceso. Es una declaración de identidad que redefine la relación del que lo lleva con el proceso en que está viviendo. Los que tienen ese sello saben a quién pertenecen. Conocen dentro de qué historia están viviendo. Conocen la secuencia. Conocen el final declarado en la 7ª trompeta. Esa certeza no elimina el dolor del proceso, pero cambia fundamentalmente la calidad del miedo que el proceso produce. Lo ubica dentro de un marco donde el Señor del proceso ya declaró el resultado final antes de que comenzara. Los 6 sellos demostraron el inicio de lo que Juan vio. El 7º sello demostró algo que ninguno de los anteriores podía mostrar, que el proceso tiene una arquitectura mayor de lo que los sellos solos sugieren. El 7º sello inaugura las trompetas. La 7ª trompeta inaugura las copas. El proceso terminará con «Hecho está» desde el trono. Las 7 trompetas, que exploraremos en detalle en la próxima serie, elevan la escala, agregan resolución al mismo cuadro y revelan dimensiones del plan de Dios, que los sellos solo insinuaron. El incensario ya fue lanzado, el fuego del altar ya cayó sobre la tierra. Lo que los ángeles están a punto de tocar requiere que estés de pie, con el sello de Dios en tu frente, con tus oraciones en ese incensario de oro y con la certeza de que el Señor del proceso declaró el resultado antes de que comenzara. Si llegaste hasta el final, escríbelo en los comentarios. Jesús es el Señor. He dejado otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu próximo paso en este camino. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.